Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer, pero si hace nada que estaba aquí, sí. Pero es que os he preguntado por Instagram, ¿cómo acabarías tú la mantita que yo ya tenía prácticamente hecha? Y la mayoría habéis dicho con borlones, bueno, con un acabado tipo bolitas. Y yo me he acordado que tengo una forma de hacer borlones muy sencilla, que quizá no es demasiado conocida y que mira qué textura tan bonita da. Y lo más importante es que es facilísima. Entonces he pensado, sube un vídeo porque luego te van a preguntar cómo se hace y así ya lo tienes hecho. Es ideal si eres principiante y todavía no tienes demasiada soltura en hacer puntos más elaborados de popcorn o demás, porque da una textura final súper bonita a cualquier labor, a cualquier remate de labor, una manta, un cuadrante, un cojín. Tienes que coger tu pieza con la cara bonita, en este caso mi punto tiene mi mantita tiene una cara A y una cara B, y siempre tiene que mirar la cara buena de tu labor hacia arriba, ¿vale? Es que en mi caso los borlones es donde tengo la cara bonita o la cara trabajada de mi manta, pues me tiene que mirar hacia mí. Es decir, hago, como has visto, simplemente inserto mi aguja y voy haciendo puntos medios altos. Lo importante es que tengas la labor mirando hacia ti, ¿vale? En caso de que tu manta no tenga cara A o cara B, pues es indiferente, pero si tiene una textura, como en el caso de la mía, te vas a colocar con la textura mirando hacia ti. Así vas a bordear a punto medio alto todo el contorno hasta llegar al extremo. En el extremo vamos a hacer siempre 3 puntos medios pero juntos. Fíjate que clavo en el mismo punto de base. Esto es algo muy sencillo, pero que nos sirve para girar hacia el otro lado, hacia la otra cara, cuando queremos bordear un cuadrante. También es ideal esta forma de rematar para ir escondiendo ya los hilos sobrantes que nos van quedando de la labor. Esto es algo muy sencillo, pero que nos sirve para girar hacia el otro lado, hacia la otra cara, cuando queremos bordear un cuadrante. También es ideal esta forma de rematar para ir escondiendo ya los hilos sobrantes que nos van quedando de la labor. La parte primera pues sería simplemente ir bordeando a punto medio alto de una forma equilibrada todo el contorno del cuadrante que nosotras queramos decorar. Puede ser el frontal de un cojín, una mantita, cualquier trabajo que tengamos y queramos decorar. Yo en este caso lo estoy haciendo con color blanco para que veas más cómo se hace, pero lo puedes hacer en el mismo color o con un hilo como he hecho yo de diferente textura y también queda muy bonito. Y simplemente cada vez que llegues al extremo harás 3 puntos medios, pero en el mismo punto de base para que de esta forma nuestra labor se gire. Y en el último ya cerrarás en punto deslizado, habiendo bordeado todo tu trabajo a punto medio alto. Es muy sencillo, hemos hecho un punto medio alto en cada punto aproximadamente y en cada extremo 3 juntos para girar. Entonces, ¿cómo hago yo este trabajo de borlón? Pues ahora he levantado una cadena y estoy en la parte de detrás, ¿vale? Esto es importante. Y lo que voy a hacer es algo similar a un punto piña, pero ahora te explicaré la clave para que nos quede súper pronunciado. Ahora lo vamos a volver a repetir. Lo importante, quiero que sepas, es que si tienes una parte bonita, tienes que estar ahora en el reverso de tu labor, ¿vale? Y este punto se hace. Coges hilo como si fueras a hacer un punto alto, pero no lo cierras. De hecho, es como cuando hacemos un punto piña. En el mismo punto vuelves a hacer como si hicieras un punto alto, pero no lo cierras. Puedes hacerlo 2 o 3 veces, en este caso 3 queda más mullidito. ¿Vale? Esto sería como un punto piña. Ahora paso por todas. Pero la clave está en que en el siguiente punto directamente entro y hago un punto deslizado. Fíjate. Cojo hilo, me voy al punto siguiente, hago un punto alto que no cierro. Cojo hilo, en el mismo punto de base, hago un punto alto, paso por 2, no lo cierro. Cojo hilo, en el mismo punto, paso por 2 y ahora aquí me quedan 4. Ahora los atravieso todos y fíjate, el juego está aquí. Me voy al siguiente punto, entro, cojo el hilo y hago un punto raso. En realidad es como si estuviéramos haciendo punto piña, lo que pasa es que el punto piña normalmente es de 4 pasadas y yo este punto normalmente lo hago pues con 2, máximo 3 pasadas, porque si no
queda demasiado denso. Pero fíjate qué fácil es. Entro, punto alto que no cierro, en el mismo punto alto que no cierro, en el mismo punto alto que no cierro, y ahora cierro y directamente en el siguiente punto raso, punto alto que no cierro, punto alto que no cierro, en el mismo punto de base, punto alto que no cierro, cierro, al siguiente punto directo raso. Esa es la clave de este punto. En realidad, ahora verás cuando lo giremos que al hacer este gesto de después de hacer como esta especie de piña, directamente hacer el punto raso, al girarlo nos da esta textura que más bonita no puede ser. La verdad es que es un punto que utilizo muchísimo sin necesidad de tener que poner una pasamanería de borlones ni hacer demasiado trabajo, que queda muy muy bonito y que es ideal si eres principiante para darle un acabado romántico, dulce, acolchado a cualquier prenda. Yo lo voy a poner en mi mantita que ya tengo parte hecha y ahora me están dando ganas de ponerlo en blanco. Ahora no sé si ponerlo en blanco o en rosa porque es que en blanco también queda muy bonito. Espero que te haya gustado, que lo utilices en tus labores, que me lo digas si me sigues por Instagram y si no sabes que me puedes encontrar cómo quieres tejer y me lo enseñes. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.